Carlos, me dejas así con la piel de gallina. Carmen, a ver, tú misma, tengo varias preguntas. Tú misma dijiste que Colombia es muy importante para entrar, me imagino que a la parte de Latinoamérica, región Sudamérica, ¿no? ¿Por qué es tan valiosa Colombia para todos estos intereses endógenos y exógenos? O sea, desde afuera y desde dentro. Dos, te cambio la pregunta que le hice a Carlos. ¿Qué va a pasar si gana Petro? ¿Por qué Colombia va a ser mejor? ¿No? O sea, ¿cuáles son los planes? No que él tiene de buenas intenciones, sino los planes para eliminar a los que no quieren que se implante este nuevo plan. Él habla del perdón, él habla de ver por el pueblo. Sí, pero ¿cómo va a pasar esto? Y tres, así como hay manos de Washington, que lo sabemos muy bien, que Carlos ya nos los confirmó, es posible que haya también manos de otras injerencias extranjeras. Mucho también se dice de estas élites, obviamente, que por ejemplo Maduro tiene mucho que ver, que hay dinero de Venezuela en el apoyo a Petro. ¿Qué me dices de esto, por favor? Bueno, yo quiero comenzar con esta pregunta de por qué es importante Colombia. Bueno, para nadie es un secreto que en Colombia hay bases militares gringas y que estas bases militares han jugado un papel fundamental para el control militar del continente latinoamericano. Yo simplemente quisiera como enfatizar esto, porque es como lo más fundamental. Colombia es estratégica porque está además en una frontera con la cual ha roto relaciones diplomáticas con un país que sí, que hoy, al que hoy, por ejemplo, Estados Unidos le está coqueteando y están tratando de restablecer relaciones, pero por supuesto Colombia es el escenario territorial de América Latina para controlar militarmente todo el continente suramericano. Esto me parece que es importante tenerlo en cuenta. Entre otras cosas, también, por supuesto, el tema económico es fundamental, especialmente cuando un candidato como Gustavo Petro habla de que su proyecto político es básicamente hacer todo un remesón, todo un cambio estructural de lo que es la economía que él menciona muy claramente, que es una economía de la muerte para hacer la transición a las economías de la vida, pensadas también desde la participación de la gente, pensadas también desde la recuperación del agro, pensadas desde el pueblo, para el pueblo. Eso es, por supuesto, importante para tener en cuenta de qué va a pasar si Petro gana. Lo primero que va a pasar es que Petro ha hablado claramente y de hecho, debido justamente a toda esa manipulación mediática, Petro incluso firmó un compromiso para que se detuviera toda esa ondada de fake news en contra del programa de gobierno de que Petro iba a expropiar a todas las personas que tuvieran tierras o todas las personas que tuvieran propiedades. Esto no es cierto, pero por otra parte lo que me parece bien interesante es que el programa de gobierno de Petro no plantea una perpetuidad en el gobierno. Petro lo ha dicho también claramente, igual Francia Márquez también lo mencionan en el discurso y está escrito en el programa de gobierno, es que basta leer el programa de gobierno para entenderlo, y es que efectivamente la situación en Colombia después de tantos años de corrupción, después de tantos años de clientelismo, después de tantos años de desangrar el país y además desangrarlo a punta de sangre, de fuego y de miedo, pues el país necesita una reestructuración, y lo que va a hacer el gobierno y el programa de gobierno del pacto histórico con Petro y con Francia Márquez es generar
los cimientos para que este cambio que se propone de las economías, de tener en cuenta a las mujeres en toda la política que se plantee para el desarrollo del país, de la protección del clima, del respeto por las fuentes hídricas, de todas estas cuestiones, pues lo que va a pasar es que se va a trabajar y se van a dejar sentados los cimientos de un programa que no dura 4 años, es un programa que dura 30 años, porque es que es lo mínimo que necesitamos para restablecer el país que también llamamos en toda esta campaña el país para que sea la potencia mundial de la vida. Entonces, es un trabajo, por supuesto, arduo, pero esto no significa que Petro se va a enranchar en el poder, como se dice en Colombia. Lo que significa es que con personas como nosotros, que somos colombianos y colombianas también de a pie, y que desde el exterior estamos contribuyendo también al desarrollo del país, esto significa que vamos a trabajar de la mano para que ese cambio se dé. Y además, desde mi posición como congresista, pues una de las cosas que hace también el Congreso de la República es hacer control político, y eso también lo vamos a hacer. Tampoco vamos a permitir que después de haber hecho una campaña en la que ha predominado el amor, en la que ha predominado la necesidad y la invitación a la juntanza, vayamos a promover que un gobierno en cabeza de Petro se perpetúe en el poder. Bien. Oye, Carmen, pregunta, ¿qué hacías o qué haces en Suiza? ¿Por qué te fuiste de Colombia? Porque, bueno, pues ahora ya eres figura pública, por eso te lo pregunto. Bueno, yo en Colombia soy una mujer indígena del pueblo Wayuu de Colombia, localizado en el norte de Colombia, justamente en frontera con Venezuela. Somos un pueblo que por ley constitucional o por derecho constitucional debería tener doble nacionalidad, pero bueno, ya sabemos cómo funcionan todos estos temas. Me fui a Suiza en el año 2009 porque en Colombia me amenazaron de muerte, especialmente después de haber escrito y publicado un libro que se llama Desde el Desierto, notas sobre paramilitares y violencia en territorio Wayuu de la Media Guajira, cuando el gobierno de turno, que no menciono, pero bueno, era en el 2007, ustedes pueden sacar las cuentas, decía que en la Guajira no había paramilitares y que no había ocurrido asesinatos en contra de los indígenas Wayuu, y que esos asesinatos eran cometidos entre clanes por disputas de territorio. Esto no era cierto. En mi familia asesinaron a 22 miembros de mi familia, y por denunciar esto y por denunciar además lo que pasaba con los impactos y los vínculos de la mina a cielo abierto de carbón más grande que queda en mi territorio y que se llama el Cerrejón, perdón. Sin duda son los recuerdos. En Suiza me enamoré, me casé con un suizo que trabaja como restaurador de monumentos históricos hoy por hoy, pero en ese entonces era pintor de obra, y tuve más hijos, hijas, y luego comencé a trabajar como cocinera y como limpiadora, pero siempre también vinculándome a las luchas antirracistas, a las luchas por la migración en un país como Suiza, que es bastante conservador y bastante patriarcal. Así que también me involucré con procesos relacionados con el feminismo en Suiza.
Pues te agradecemos mucho. Matarife, ¿no? Creo que por ahí, por las épocas, no quisiste decir el nombre. Bien. Carmen, regreso contigo para la conclusión. Algo pequeñito, voy con Carlos. Carlos, yo te quiero preguntar dos cositas. Curiosamente, las potencias tienen como su Israel, ¿no? En cada esquina del mundo. Y mucho se decía desde hace mucho tiempo que pues el Israel de América Latina es o era Colombia, y prácticamente pues se aplican muchos planes que hemos visto, ¿no? Y enfrente justamente de Israel pues tenemos una potencia también militar que tiene Sukhoi, que tiene armas rusas, que es Venezuela. En esta confrontación yo te pregunto, ¿qué tanto está despierta la gente en Colombia o qué tanto está dormida a la comodidad que le puede comprar las élites que no han dejado el progreso del pueblo en la misma Colombia? ¿Qué tanto hay ese despertar o qué tanto hay ese dormir y ser seducido por lo que le promete, insisto, la élite colombiana que no ha dejado nunca progresar al pueblo? Por favor, Carlos. Justo que estaba hablando Carmen y le doy un abrazo a ella por esta lucha y a ti, Roberto, también por esta lucha. Yo pensaba en Ucrania. Resulta que ahora que tomaron prisionero a estas personas que estaban en Azovstal, resulta que Zelensky, yo tengo la frase exacta, él dice: hemos evacuado a nuestros chicos y nuestra agencia de inteligencia es la que está controlando todo. Pero cuando uno ve las redes, ahí dicen, sí, Zelensky está controlando todo y por eso los manda a Siberia en Rusia. O sea, es una locura, ¿me entiendes? O sea, uno empieza a decir cómo los medios nos mandan unos mensajes, pero loquísimos. Entonces, yo acabo de hacer una columna y he puesto que Hitler entonces se pegó un tiro en la sien porque había ganado la batalla. Claro. O sea, son unas locuras, pero en Colombia también, lo mismo que en el Líbano, en todos lados. O sea, esto lo manejan ellos como quieren, cambiándole la mentalidad a la gente y haciendo que no entienda las cosas. Por ejemplo, el presidente Iván Duque fue a la ONU y manifestó que aquí está todo en calma, tranquilo, que todo está garantizado. Pero además hace un convenio con la OTAN, como si nosotros fuéramos la gran potencia militar que vamos a defender a América Latina, pero ahí uno se empieza a reír. ¡Qué locura! Se atrevió a decir que nosotros vamos a ser la despensa de Europa, cuando tenemos nosotros un 50% de personas que no comen 3 veces al día, 2 o 1. Entonces uno dice, estamos también imitando a Zelensky como comediante en Ucrania. Entonces la imagen que tiene Colombia ha sido deteriorada incluso más en este periodo. Creo básicamente que la respuesta hoy día es muy simple. Un tipo de voto va a ser un voto emocional. Otro tipo de voto va a ser un voto consciente. Otro voto va a ser un voto politizado y otro voto va a ser de la última semana, donde le tenemos que seguir diciendo a la gente, tenemos la única posibilidad de cambio en este país. Si no la aprovechamos, no nos quejemos más, porque estamos ante la posibilidad de un verdadero presente. Entonces, oye, Carlos, así se responde en cierta forma el grado de conciencia que tiene la gente. Quiero explicar algo y creo que Carmen lo va también a decir también. Por ejemplo, Rodolfo Hernández tiene un voto de gente que está en contra de la corrupción, que no tiene posiciones políticas muy claras, etcétera, que es un voto, entre comillas, como de opinión. Con Petro está la gente que quiere un cambio y está toda la gente que se da cuenta que el país no puede continuar. Con Federico Gutiérrez está la gente que dice, uy,
esto se va a transformar en otra Venezuela porque no saben lo que pasa en Venezuela. Allá no hay asesinatos de líderes sociales, por ejemplo. Allá hoy día están en vías a desarrollarse económicamente mucho más que acá. Entonces, y habrá un voto prácticamente que es el de el candidato que va a cuarto hoy día, que se le va a disgregar porque la gente se da cuenta que hoy día estamos ante un cambio tan importante que no se puede uno aislar y decir solamente voto en blanco. Entonces, pienso que ahí está la respuesta. Mucha gente hoy día ya no ve ni Caracol, ni RCN, ni la televisión y se están manejando por las redes. Eso le ha dado, por ejemplo, en el caso de Rodolfo Hernández, una gran visibilidad. Los canales hoy día, para finalizar, son en Colombia en un 99% pro derecha, pro clanes. No hay todavía un canal que deberá hacerse, Carmen. Yo creo que eso va a tener que ser una cosa bien importante, crear nuestro propio canal, nuestra propia prensa, nuestras propias redes que permitan explicarle a la gente lo que Carmen explicó muy bien, un programa estructurado para el verdadero cambio. No fácil, sin embargo, es el primer paso en primera o en segunda, pero vamos avanzando. La guerra híbrida es muy importante, Carlos. Creo que faltó ahí en tus votos que explicabas el voto del terror y el voto de la confusión. Y esto está, los arquitectos que hacen todo esto está maquinado justamente para generar eso, porque incluso se puede dar el caso que los líderes sociales que han sido asesinados, los que quedan, pues se vayan a refugiar con las guerrillas o con los paramilitares que ellos mismos combatían antes, imagínate, ¿no? En este caldo que se ha sin duda diseñado desde el mundo virtual, y hay que tener mucho cuidado, ya no por la televisión tradicional, sino por la guerra híbrida que es a través también de las redes sociales, como bien has dicho, Carlos. Pues regreso contigo para la conclusión, Carmen. Independientemente, eres libre de decir lo que tú quieras, pero hemos estado aquí haciendo una diferente conclusión en el programa, que es que te pido que tomes una sola palabra, o sea, que me digas una sola palabra, escoge la que tú quieras, que represente tu preocupación, la preocupación de Colombia, una preocupación personal o colectiva, lo que tú quieras, una palabra, escoge una palabra para cerrar el programa, y esa palabra después, en unos segundos, en un minuto, dos, nos explicas por qué escogiste esa palabra. Por favor, adelante, Carmen. Yo quiero escoger, es difícil, ¿no? Quisiera escoger muchas, pero hay una que me parece muy importante y es expulsión. Colombia, especialmente la derecha colombiana, se llena la boca diciendo que si gana Petro, Colombia se va a convertir como Venezuela, que un país como Colombia está lleno de migrantes colombianos, pero Colombia expulsa a diario millones de colombianos porque en Colombia no se garantizan derechos. La juventud en Colombia está siendo expulsada, bien sea porque no tiene la posibilidad de acceder a un derecho a la educación pública, gratuita y de calidad, que es lo que propone Gustavo Petro, o bien sea porque la juventud en Colombia está siendo perseguida y judicializada de manera arbitraria. Mientras tanto, colombianos y colombianas que estamos en el exterior seguimos contribuyendo económicamente al país con más de 9 millones de remesas al año. En tiempos de pandemia fue la mano de obra calificada y no calificada de la expulsión migratoria en un país que no garantiza derechos para vivir bien, la que mantuvo la economía y dinamizó el día a día de las personas que estaban enfrentando el confinamiento a raíz del COVID. Expulsión. Gracias. Carmen, déjame ver qué palabra nos va a escoger Carlos. Carlos, escoge una palabra y nos explicas por qué escogiste esta palabra. Por favor, adelante. La palabra que nos identifica aquí es cambio. Cambio significa que
no tenemos ninguna otra posibilidad. O sea, o seguimos ahora expulsando a nuestra gente o seguimos en el hambre. Es que ya no tenemos ninguna otra posibilidad que cambiar esta situación. No, esa palabra es tan profunda hoy día porque es tan fuerte que destituyen prácticamente, aunque lo suspenden, a un candidato a alcalde porque dice el cambio en primera. La palabra cambio hoy día se convirtió en un símbolo de esta propuesta que tiene Gustavo Petro, que quiero hacer una precisión bien interesante. Él es hábil también. Él sabe cómo hay que manejar las relaciones hoy día en Colombia. Ha tenido reuniones con empresarios también. Explico, con empresarios estadounidenses, no norteamericanos, porque la gente todavía piensa, ¿no es cierto?, que México no es Norteamérica y que Canadá tampoco. O sea, tienen un problema inclusive que nos han metido en la cabeza. Y esos empresarios hoy día también tienen divisiones. Hay gente que sabe que Gustavo Petro no es un hombre que va a hacer cambios radicales, o sea, la transformación. Va a hacer cambios que permitan, primero que todo, empezar a tener una buena vida, como se ha dicho, sabrosa, empezar a mejorar, pero que se vaya a producir una transformación radical, eso no va a ocurrir, porque tiene que ser producto de un proceso. Entonces, el cambio en primera, ojalá, o en segunda, igual. Muchísimas gracias. Cuando dijiste sabrosa, me imaginé un plato ahí de bandeja paisa con mucha tranquilidad comiéndomelo. Muchísimas gracias a los dos. Carmen, pues felicidades por esa carrera, sobre todo personal e ideológica que has pugnado desde fuera de tu patria y ahora con un regreso pues triunfante. Felicidades. Deseo lo mejor para el pueblo colombiano, para todos los pueblos latinoamericanos sobre todo. Muchas gracias, Carlos, como siempre, con esa claridad y con esa brillantez. Gracias a los dos. Carmen, un gran abrazo. Carlos, un gran abrazo, hermano. Gracias, hermana también. Nos vemos. Y usted, muchísimas gracias. Corazón del cambio, Roberto. Muchas gracias. No te escuché, ¿lo puedes repetir, Carmen? Un corazón del cambio. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias a todos ustedes y gracias a usted por estar siempre detrás. Gracias. Y gracias a ustedes por estar siempre detrás de la razón, ahí donde se pulen las ideas, sean contrarias, opuestas o coincidentes. Gracias, nos vemos hasta la próxima. Buenas noches.